Bueno, espero en el Señor que hoy pues podamos aprender algo y podamos llevarnos una enseñanza, que más que una predicación es una enseñanza para poder ver lo que nosotros somos en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Está haciendo calorcito por allá? Sí. Acá también hace mucho calor los primeros 6 meses del año y los segundos 6 meses también. Igual acá. Está igual. Bueno, vamos a entrar en materia, amados hermanos. Un saludo desde acá de Colombia. Para los que no me conocen, mi nombre es William Peña. Les saludamos de parte de mi esposa, mis hijas, mi nieto, aunque mi hija y mi nieto sí están en Venezuela. Nosotros estamos momentáneamente radicados en Colombia. Y bueno, es un privilegio y le agradecemos a la congregación, le agradecemos al pastor Rey por la invitación, por abrirnos su espacio para poder llegar a todos ustedes. Entonces, bueno, en el nombre de Jesús, que esta enseñanza quede plasmada para nuestras vidas. Amén, amén. Amén. Bueno, vamos a ir buscando en el libro de los Salmos, para los que tienen la Biblia, libro de los Salmos, el capítulo 92 de los Salmos. ¿Lo tenemos allí? Amén. Ok, capítulo 92. Vamos a ver que por allí también lo están buscando todavía. El tema se llama las virtudes de un buen árbol. ¿Cómo se llama el tema? Las virtudes de un buen árbol. Ok, listo. Ya lo tenemos. 92 salmos y nos vamos al verso número 12. Dice de la siguiente manera: el justo florecerá como la palmera y crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Le damos gracias a Dios por su palabra, porque nos dejaron este manual de conducta que nos enseña. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Todo lo que fue escrito en la palabra tenía una connotación y llevaba una enseñanza poderosa. Por eso es que es importante que cada palabra que nosotros leamos podamos diseminarla, escudriñarla, por qué fue escrito, ¿sí? Entonces, en esta oportunidad, al justo, en el verso 12 dice que el justo florecerá como una palmera y crecerá como un cedro. Entonces, nuestra enseñanza del día de hoy va a estar envuelta en este versículo específicamente. Crecerá como cedro en el Líbano. Fíjese que da una especificación. Ahora bien, ¿qué características tenía este árbol? Primeramente podemos hablar de él, que cuando se hizo el tabernáculo que Dios le mostró a Moisés, uno de los elementos que llevaba este tabernáculo era el cedro del Líbano específicamente. También cuando se hizo el primer templo que construyó Salomón por la idea de David su padre, también dice en Primera de Reyes que manda pues ahora y corten cedros del Líbano. Entonces quiere decir que este árbol tiene algo. Este árbol tiene algunas características que si la misma palabra compara al justo con un cedro, es porque algo hay que observar en este árbol que debe tener un creyente, que debe tener un justo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, yo no sé si usted en alguna oportunidad había reparado en esto. ¿Por qué la palabra nos compara con un árbol, con un cedro? ¿Usted nunca se lo preguntó?
A ver, ¿quién se lo pudo haber preguntado? Ninguno. ¿Por qué nos compararon con un cedro? Bueno, vamos a ver qué características tiene este árbol y qué características debe tener un creyente. Como todos sabemos o deberíamos saber, hay muchas figuras retóricas en las escrituras. En este caso es una metáfora. Lo que está utilizando el escritor y lo que el Espíritu Santo quiso dar a entender a través del escritor es que es una metáfora. Una metáfora no es más nada que dos realidades que, aunque se semejan, son totalmente distintas. Parece incongruente, pero ¿cómo nos vamos a comparar con un árbol? O a un árbol, ¿cómo lo van a comparar con nosotros? Pero esto es lo que está haciendo la palabra. Y eso es lo que hoy vamos nosotros a ver. ¿Cómo se llama el tema de hoy? ¿Ya se les olvidó? Ajá, se los voy a repetir para los que anotan. Las virtudes de un buen árbol. Amén. Listo. Primero, la primera característica que nosotros vamos a ver en este árbol. ¿Cómo me oyen bien? Sí. Listo. Vamos a verla por características, después vamos a ver qué nos está enseñando. El cedro es un árbol que jamás en su vida deja de crecer. ¿Usted sabía eso? Un árbol de cedro jamás deja de crecer. Crece aproximadamente entre un 25 a 50 centímetros o metros de altura. Él crece año a año. Él jamás deja de crecer. Incluso es el árbol más longevo, es el árbol más viejo que ha existido. Se han encontrado cedros de 2000 y 3000 años de antigüedad. Figúrese usted. Ahora bien, si el árbol del cedro jamás deja de crecer, crece hasta unos 50 metros de altura, es muy, muy grande, ¿qué pudiéramos decir nosotros? ¿Cómo debe ser un creyente? Debe estar en constante crecimiento, ¿cierto? Bueno, en 1 Corintios 15:58, Pablo deja una enseñanza y él dice algo. Él dice, así que hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. El problema del cristianismo ahora mismo, o de muchos cristianos, es que creen que solamente con ser salvos, solamente con pertenecer a una congregación, ya todo está bien. Ya tengo la salvación y ya yo llegué hasta aquí. Yo no me preparo, yo no busco más allá, yo no quiero alcanzar más porque con la salvación me es suficiente. Pero para los que somos entendidos, tenemos que estar en crecimiento siempre, buscando esa estatura del varón perfecto, como dice la palabra. Hay gente que deja de prepararse, que deja de seguir creciendo en conocimiento, en obra para el Señor, porque dice que ya lo alcanzó todo. Pero si a nosotros nos compararon con un cedro, y un cedro nunca deja de crecer, entonces esa primera característica debemos tenerla nosotros como hijos de Dios. Por eso es que cuando leímos Salmo 92:12 dice, creciendo como el cedro en el Líbano. Entonces, una persona que deja de prepararse, entonces deja de crecer. Y hoy mismo, hoy día, una congregación que no se prepara, una congregación que no pone su mayor esfuerzo en hacer la obra del Señor para lograr crecimiento numérico dentro de la iglesia, personal como ser humano, entonces, ¿cómo podemos nosotros estar siendo comparados con un cedro? ¿Estaríamos cumpliendo? ¿Qué opinan ustedes? Pero los que son entendidos, los que entienden que Dios les ha dado una palabra y que dice que va a estar con nosotros hasta el final del tiempo, entonces somos entendidos y que sabemos
que tenemos una encomienda que hacer en esta tierra, comienza a prepararse. ¿Para qué? Para poder alcanzar objetivos de los cuales Dios se propuso antes de la fundación del mundo. Amén. Yo no sé si me estoy dando a explicar, pero esta palabra es para personas que realmente creen que Dios les puso una asignación antes de la fundación del mundo para cumplirla en esta tierra. Amén. Eso es como que nosotros digamos a un hijo, hijo, tú eres un abogado, tú vas a ser un abogado, pero nosotros no le damos las herramientas y él teniendo las herramientas entonces no se prepara, no estudia, él va a llegar a ser un abogado, no lo va a hacer. Entonces, esta primera característica es importante para los hijos de Dios, estar en constante crecimiento. Por eso Pablo le dijo, estad firmes. Esa es una característica. 2, constantes y creciendo en la obra del Señor siempre. Fíjense que dice, después lo van a leer, 1 Corintios 15:58, creciendo en el Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, y nos preparamos para lo que Dios nos ha encomendado hacer en esta tierra, entonces vamos a entender que un día vamos a tener recompensa. Por eso que nosotros trabajamos, por eso que nosotros nos enfocamos y por eso que nosotros sufrimos a veces. Entonces, el justo florecerá como la palmera y crecerá como el cedro en el Líbano. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces estamos comprometidos como hijos de Dios, como justos de Dios, en estar en crecimiento siempre. ¿Se comprometen? Amén. Amén. Listo. No lo olvidemos, anotémoslo por allí. El cedro jamás se dobla. El cedro siempre crece derecho. Hay árboles que se tuercen, pero el cedro jamás se tuerce. Cuando Dios le dio las directrices a Moisés para crear el tabernáculo, ese tabernáculo iba a estar en el desierto bajo presiones terribles de calor, de humedad, de ese calor avasallante que hay en el desierto. Por lo tanto, necesitaba un árbol que creciera derecho, un árbol que no se doblara a un lado ni se doblara al otro ante las brasas abrumadoras de un calor. Bueno, asimismo, Dios está buscando personas justos, creyentes, santos, que no se doblen ni a la derecha ni a la izquierda, sino que siempre crezcan derecho. Entonces yo no sé si yo no me estoy dando a entender, pero esta palabra es para los hijos de Dios que entienden que si nosotros estamos llamados a hacer algo poderoso en esta tierra, venimos con una encomienda para cumplir en esta tierra, entonces debemos andar derechos. Debemos estar siempre buscando lo recto, la justicia. Entonces, cuando Dios nos manda a comparar en el libro de los Salmos con un cedro, no solamente te está diciendo que tú y yo jamás debemos dejar de crecer, sino que cuando crezcamos debemos crecer derechos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, ¿estamos creciendo derechos? ¿Estamos en caminos rectos? ¿Estamos creciendo siempre? No me responda todavía. Entonces, para hacer cualquiera de las de una silla o algún elemento de madera, pueden usar cualquier material de madera, pero saben que se pueden doblar, se pueden torcer, pero el cedro no. Y por eso es que Dios te trae esta palabra hoy como segunda característica,
de que siempre debes crecer, pero esta segunda característica es que siempre debes crecer derecho. Siempre debes estar en una sola línea recta. Nosotros no somos de los que retrocedemos, como dice la palabra, sino de los que avanzamos, los que conseguimos, los que nos estamos enfocados en lograr las cosas que Dios nos ha mandado a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Les hago una pregunta, ¿cómo vamos? Bien. Porque por diferencia de dialecto, quizás yo hablo más rápido que ustedes, no sé. ¿Pero vamos bien o le doy más lento? Bien. ¿Vamos bien? Bien. Listo. Voy a leer este verso. Son 3 versos que están en Efesios capítulo 4. Lo voy a leer para ejemplificar un poco más esta segunda característica de crecer derecho. Pablo dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, ¿sí? Llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Amén. Entonces, todo buen árbol firme no solo se distingue por su crecimiento, porque hay árboles que crecen mucho, pero al final del tiempo se tuercen. Y eso no es lo que Dios busca con esta metáfora de compararnos con un cedro, sino que debemos crecer bastante, pero también debemos crecer derechos. Sino que por dar un buen fruto, de nada nos valdría crecer si no fructificamos. Entonces, como iglesia, como congregación, yo les insto, porque no solamente es crecer siempre, sino que hay que crecer derecho. Y ahora les insto como congregación, no solamente crezca usted, usted tiene que crecer fructificando, multiplicándose. Porque como congregación ustedes deben crecer también en números, en calidad, es la verdad, pero también en números. Se han puesto metas en invitar, en buscar personas que le acompañen a congregarse, a crecer, a extender el reino de Dios, a multiplicarse, dejando hijos espirituales, fructificando como nos mandaron a hacer desde el principio. Entonces no solamente es crecer, sino crecer derecho, sino que también multiplicarse como un cedro. Entonces, estas son las 2 primeras características. Crecer siempre y la segunda, crecer derecho. Entonces, ¿cuál es la primera característica? Crecer siempre. Y la segunda, Derecho. crecer derecho. Entonces, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Vamos bien? Sí. Listo. Ok. Vamos a ver una tercera característica que tiene este árbol y a ver en qué se compara o en qué funciona en relación a nosotros. La tercera, el cedro tiene una cualidad que él mismo emana un aceite que ahuyenta a los insectos. Hay muchos insectos a su alrededor que si él mismo no brotase eso, pudiese causar daños irreparables en él. Entonces, si el cedro tiene una cualidad de ahuyentar insectos y gusanos, ¿en qué pudiéramos nosotros compararlo con nosotros mismos? Aunque el árbol tiene su propio aceite que le hace daño a otros, no se hace daño a sí mismo. Este aceite que él brota tiene un sabor amargo para las larvas. Entonces yo no sé si tú estás entendiendo que ese aceite que tú tienes dentro
es para espantar larvas y parásitos. Y si nosotros somos más entendidos, podemos ver que esas larvas y esos parásitos es el pecado, es la tentación, son las pruebas que vienen a nuestras vidas. Ninguno de nosotros está exento de pasarlas, de vivirlas, ¿sí? Ahora, pero con eso que tú llevas dentro, y ya le hablo al espíritu del entendido, si lo que tú llevas dentro es el aceite de la unción, si tú tienes al Espíritu Santo, tú tienes la herramienta idónea para ahuyentar insectos y gusanos, que es el pecado. Entonces, cuando nos comparan con el cedro, es para darnos a entender eso, que tú tienes algo dentro de ti que repele aquello que quiere destruir tu vida, aquello que quiere hacerte daño, pero debes saber que tú lo tienes y ponerlos en práctica. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios. Ok, entonces crecemos siempre, crecemos derecho, pero eso no nos da o no nos exime de que el pecado venga, de que la prueba venga, de que la tentación venga, sino que cuando eso viene, tenemos algo dentro de nosotros que logra, que permite que nosotros podamos ahuyentarlo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y para eso tenemos al Espíritu Santo, para eso tenemos la preparación en la palabra. Entonces, si nosotros entendemos eso, vamos a empezar a fortalecernos como hijos de Dios en este caminar tan duro. ¿Usted sabe algo? Se han encontrado cedros a 2000 y más metros de altura. Es decir, que él puede estar en una llanura, que él puede estar muy alto y él soporta el frío. No sé si usted ve películas de Hollywood y ve cedros en las alturas cubiertos hasta de hielo. Se ha logrado medir que el árbol resiste hasta 30 grados centígrados bajo cero en frío. ¿Eso qué te da a entender? ¿Y qué me da a entender a mí? Que aunque estemos pasando por el momento más débil de nuestra vida, que aunque estemos pasando el proceso más fuerte de nuestras vidas, aunque nos sintamos que no podemos avanzar, que no sentimos nada en Dios, estamos dotados de un poder interno, que es el Espíritu Santo, que nos hace llevar y repeler todo esto que quiere destruir nuestras vidas. Entonces, si nosotros entendemos que no solamente debemos crecer siempre, crecer derecho, sino que ahora tenemos algo dentro de nuestra vida como creyentes, que es el Espíritu Santo, que es el conocimiento de la palabra y que es el que nos fortalece ante el medio de las tribulaciones, tempestades, fríos, cualquier cosa que se nos acerque. Entonces vamos a empezar a entender que somos hijos de Dios con poderes dados por el Padre y que no hay nada que se nos enfrente que no podamos sobrellevar porque estamos dotados de todas estas herramientas. ¿Cuántos dicen amén? Qué bueno, gloria a Dios. Entonces, esta tercera característica nos enseña mucho. Yo después le envío este bosquejo para que lo repasen en su casa, porque nos fortalece y eso nos va a ayudar en muy tiempos difíciles. Mire lo que dice Efesios 4, del 22 al 24. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia, en la santidad de la verdad. Entonces, nosotros no nos tenemos que ver religiosamente.
nosotros no nos tenemos que ver como otra religión más, sino que realmente debemos despojarnos de este viejo hombre y entender que hemos sido creados según Dios en justicia y santidad. Y esa es la única forma de entender el poder que está dentro nuestro. Cuando renovamos nuestra mente, la religiosidad no debe imperar en nuestras vidas, sino que debemos entender que como hijos de Dios, como justos nos llamaron en el Salmo 92, debo crecer siempre, debo crecer derecho. Y hay algo en mí que aunque vengan situaciones difíciles, yo en mi mente entiendo porque me he vestido del nuevo hombre, porque he sido creado por Dios en justicia y santidad. Por lo tanto, nada que venga podrá prevalecer. ¿Cuántos dicen amén? Entonces esa es la tercera característica con lo que nos comparan, con un cedro. Vamos a la cuarta. El cedro es uno de los árboles que tiene las raíces más profundas. Al crecer 1000, 2000 años, 500 años, usted se puede imaginar la profundidad de sus raíces. Bueno, esto nos habla de firmeza. Esto nos habla de estar siempre firmes, constantes, como dice la palabra, como dice Pablo. En el Salmo 1:3, uno de los salmos que nos enseñan desde niño, los primeros salmos que nos enseñan, capítulo 1, verso 3 dice, será como un árbol plantado junto a las corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Entonces, si nosotros entendemos que las raíces profundas, el buen cimiento, la buena fijación en la tierra, profundidad que la raíz le da a este árbol, si nosotros lo llevamos a nuestras vidas, como lo dice el Salmo, somos como un árbol plantado junto a arroyos de agua, que siempre daremos fruto y todo lo que hacemos va a prosperar. Entonces, si nosotros entendemos esta característica del árbol y los aplicamos a nuestras vidas, cuando nosotros hacemos las cosas bien, cuando Dios está agradado de lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros hacemos debe prosperar, porque estamos bajo los parámetros de Dios. Entonces, si las raíces profundas le da una estabilidad a este gran árbol, ¿cuánto más a nosotros nos va a dar estabilidad estar cimentados, plantados en la palabra, plantados y enfocados en las cosas que son de Dios? Cuando Dios hace esta comparación y dice que los justos son como el cedro que siempre crece, 92:12 lo dice, lo acabamos de leer, porque serán como las palmeras y que como el cedro en el Líbano siempre va a crecer. Eso te habla de tu persona, de tu familia, de tu economía, de tu vida espiritual, de que como tú estás plantado en buena tierra, que como tú estás cimentado en lo que Dios quiere que tú avances, todo lo que tú hagas debe prosperar, debe verse de una manera poderosa ante tus ojos, cómo ocurren las cosas maravillosas de Dios. Por eso Pablo les decía, hay que estar renovados en nuestras mentes, entender lo que somos y quiénes somos en Dios. No tener mentes cortas, por eso que decía, ya como niños de pecho, no, sino que en nosotros está el Dios poderoso, el Espíritu Santo, el Jesucristo mismo, quien está en nuestras vidas. Entonces nosotros estamos
hablando de la firmeza, en la profundidad del conocimiento. Y así podemos hablar de un crecimiento constante. Porque usted se imagina un árbol en una oportunidad, les cuento esto rapidito. En una oportunidad hicieron un experimento. Tomaron dos árboles que crecían mucho y a uno lo pusieron en una cúpula, lo resguardaron en una cúpula y al otro lo dejaron a la intemperie, como es su hábitat. Por supuesto que el que estaba en la cúpula, como no le pegaba mucha brisa, como los insectos no se le acercaban, a pesar de ser la misma especie, creció mucho más. Creció mucho más que el otro de su misma especie que estaba a la intemperie. Pero al pasar del tiempo, el árbol, a pesar de que había crecido más, se desplomó muy rápido. Y cuando hicieron el estudio, la investigación de por qué había caído tan rápido o de una manera tan abrupta, se dieron cuenta que era porque no tenía unas raíces profundas. Porque a veces no entendemos para qué son las raíces. Las raíces son para que se cimienten, para que se agarren del suelo y de manera que cuando vengan fuertes tempestades, fuertes vientos, lluvias, inclemente sol, no se desplomen. Pero el que estaba bajo una cúpula no tenía raíces fuertes. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que si nosotros no entendemos que debemos estar cimentados en la palabra, debemos estar cimentados en el conocimiento de Dios, nuestras raíces, nuestra plantación va a estar muy endeble. Y cuando venga una tormenta, cuando venga un fuerte viento, podemos caer fácilmente. Entonces, esta cuarta característica es muy importante para el cristiano, que ya sabe que no solamente debe crecer, sino que tiene que crecer derecho, sino que también debe ser con raíces profundas, estar enfocado en lo que Dios quiere para sus vidas. ¿Cómo vamos hasta el momento? Bien. Ok. Quinta característica, son 6. El cedro es uno de los árboles más moldeables. A pesar de ser muy fuerte, muy longevo, o tiene muchos años de vida, aún así se moldean. Son fáciles de moldear. Son fáciles de hacer instrumentos, cosas con ellos. Entonces, esto queda a entender. Si nosotros como hijos de Dios nos compararon con este cedro, y una de las características del cedro es que es moldeable, es porque tú y yo estamos creados para ser enseñados. Debemos tener un espíritu enseñable. Debemos entender que cuando nos enseñan, oímos todo, retenemos lo bueno, desechamos lo malo. Pero lo bueno que retengamos, tenemos que ponerlo en práctica. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el problema de nosotros a veces, como cristianos, como hijos de Dios, es que cuando ya conocemos mucho, o ya somos salvos, o ya llegamos a un nivel, entonces nadie nos puede enseñar. Entonces ya nadie me puede decir nada porque yo me lo sé todo. Y resulta que Dios nos comparó con un cedro, era para que entendiéramos que por muy alto que crezcamos, que por muy viejo que estemos, que por muchas raíces profundas que tengamos, jamás debemos dejar de ser enseñados. Jamás debemos dejar de pensar o pensar que no hay más nada que aprender. Ese es el peor error que podemos tener, porque debemos ser humildes, debemos ser moldeables. Mire lo que dice este Proverbio 18:15, dice, el corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca la ciencia. Siempre hay algo que aprender. Siempre de alguien tenemos algo que aprender.
Entonces todos estamos para aprender. Si nosotros entendemos eso y nos comparan con este cedro, entonces siempre vamos a estar en constante crecimiento. ¿Por qué? Porque no hay nada que nos detenga. Porque cada día debemos aprender algo nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ok. La sexta característica que vamos a extraer de este cedro, podrán haber más, pero buscamos esta para dar una enseñanza. El cedro expide, brota de él un perfume agradable. Yo no sé si usted ha pasado donde hay cedro, o yo no sé si usted ha pasado donde hay mueblerías que trabajan con cedro. El aroma es muy particular, muy agradable y huele a distancia. Bueno, ¿cómo podemos asemejarlo metafóricamente con el cedro, con un buen perfume? Eso habla de tu testimonio. Eso habla de lo que tú eres. Eso habla de lo que, cómo tú te comportas, cómo te ven los demás. Por eso es que decimos esta palabra y grábesela. El olor no se habla, el olor se expide. Usted puede ser cristiano o muy cristiano ahí dentro de esas cuatro paredes. Usted puede dar testimonio ahí dentro de las cuatro paredes. Usted puede ser el mejor cristiano delante de su pastor. Pero el testimonio de sus vecinos, de su familia, de sus compañeros de trabajo, de sus compañeros de estudio, eso es lo que realmente habla de usted. Y de mí, por supuesto. Entonces, si el cedro expide un perfume agradable que se puede distinguir a metros, a distancia, ¿cuánto más nosotros los cristianos debemos expedir ese buen olor? Ese agradable olor que nos da a entender a los demás que somos hijos de Dios. Amén. Mire lo que dice. Yo sabía que no iban a decir mucho amén. Porque a veces, cuando nos hablan así directo, pero mire lo que dice Pablo, 2 Corintios 2:14. Mas a Dios doy gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. El Hijo de Dios, el que conoce a Dios, el que manifiesta a Dios, se reconoce a distancia. Ya vamos terminando, ya vamos terminando. Entonces decíamos que si nosotros nos comparan con este cedro, que él expide un perfume agradable, y nosotros entendiendo que el testimonio es lo que habla de nosotros, por lo tanto el horror no se habla, sino que solo se expide. Debemos nosotros hacer una retrospectiva. ¿Cómo nos están viendo los demás? ¿Realmente nosotros estamos emanando el buen aroma de Dios o un olor desagradable? Entonces estas características yo las traigo, las muestro, para que tomemos de allí lo que ya somos. Y en lo que quizá no estamos trabajando, no estamos quizá manifestando esta característica de un buen árbol, comencemos a trabajar en ello. La primera, crecer siempre. La segunda, hay que crecer derecho. La tercera, sabiendo que tenemos internamente algo que ahuyenta los gusanos, lo que nos quiere hacer daño, debemos manifestarlo para que eso se ahuyente. Tener una raíz profunda en conocimiento, en entendimiento, en búsqueda de Dios, para estar firme para cuando vengan estos momentos duros.
ser moldeable, entender que hasta un niño, un anciano, una persona que quizá no haya estudiado, alguien recién llegado a la congregación nos puede enseñar. Dios usa cualquier manera, cualquier forma para decirnos, para enseñarnos. Y siempre expedir ese buen aroma, aflorar ese aroma de que cuando la gente huela diga, oye, ahí va un hijo de Dios. Oye, ahí va una hija de Dios. Que a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, da testimonio. Se ha mantenido firme. A pesar de las pruebas, sigue creciendo. A pesar de la situación, se ha mantenido creciendo y de hecho, es una persona que cuando uno le habla, oye, no es una persona arrogante. Desea aprender. Ese es el aroma que Dios quiere que nosotros aflore de nosotros ese aroma. Entonces, esta mañana es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Que como cristianos, que como miembros de una familia, que como miembros de una congregación, ayudemos a crecer a nuestro entorno, a nuestra familia, a nuestra congregación, a nuestros compañeros de estudio. ¿Por qué? Porque para eso vinimos a esta tierra. No vinimos por solo el concepto de que se peló una fecha menstrual o se rompió un preservativo. No, nosotros vinimos con un propósito de esta tierra. Si logramos entenderlo, vamos a hacer unas armas poderosas para con Dios. Por eso es que el título es así, las virtudes de un buen árbol. Por eso decía en el Salmo 1, porque es como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. O sea, que su fruto no cae, siempre va a prosperar. Entonces esa es la forma de nosotros entender a lo que hemos venido a esta tierra. Entonces, ahora yo quisiera que ustedes me hagan un feedback corto de una que otra característica que les pudo llamar la atención o pudieran agregar algo, porque estamos aprendiendo todos. A ver, ¿quién se atreve? Aquí está el micrófono. Ajá. Corrido. A mí me pareció muy interesante que crecen bajo temperaturas muy... No se escucha. ¿Cómo se lo va a pegar? Arriba. Ajá. Listo, sí le oigo. que crecen bajo temperaturas muy altas y en todo lugar, que cualquier ambiente es idóneo para ellos, porque en realidad sí, cuando alguien gusta de Dios, así debe de ser, bajo cualquier circunstancia, estar cerca de Él, que es lo mejor. Amén, amén. Fíjense que la palabra dice que Él no nos da carga que no podamos llevar. Y en cualquiera que sea la circunstancia, sea altura, sea planitud, sea frío o sea mucho calor, siempre tenemos la salida, porque Dios nos deja no solamente que la prueba llegue a nosotros, sino que también nos ha dejado la salida de esta misma. Entonces, esto es para el cliente. Amén, amén. A ver, ¿quién más? ¿Quién más se atreve allí? Ajá. Las mujeres al poder siempre. Gracias. Normalmente. Gracias. A mí me llamó la atención todo, pero en especial crecer recto. O sea, el tiempo que empezamos a conocer de Dios, desde ahí tiene que venir un cambio. Entonces, a medida que vayamos creciendo, tanto en edad, ya no en estatura, pero en edad, seguir creciendo en sabiduría, en aprender, como dice usted, pastor, y tiene toda la verdad. No importa de quién venga la enseñanza, porque hasta de una persona joven en el Evangelio podemos ir aprendiendo y que nuestro aprendizaje siempre sea recto.
como el buen árbol que crece alto y recto, justo y recto. Amén. Qué bueno. Qué bueno. Gloria a Dios. Ya le vamos a dar el micrófono. Déjeme esta intervención acá. Fíjese. La hermana dice algo interesante. Crecer siempre recto. A Dios no le gusta hombres de doble ánimo. A Dios no le gusta personas que están y hoy no están, que sean inconstantes, sino que los que crecen recto. La hermana decía algo poderoso, decía, ella como refiriéndose, bueno, no solo creciendo, no importa el tiempo, sino crecer siempre. Y es multiplicarse. Y yo les insto como iglesia, como congregación, a multiplicarse, a ver, a trabajar de la mano del pastor, buscar las estrategias adecuadas para que se sumen más. Mientras más carbones, más fuego, más brasa. Entonces, el cristiano, el justo, al que compararon con el cedro, crece, se multiplica, da fruto. Porque yo no sé si allá en México, pero en mi país hay como un axioma, algo así como que él es un mamón. Mamón es una mata de mamón. No sé si allá le dicen lo mismo, una frutica verde que tiene una pepita por dentro. Se chupa, ¿sí? ¿Allá se llama igual? No. Bueno, es una frutica pequeñita y ella crece mucho, crece muchísimo y son por racimos, mamón. Y hay una que también crece muchísimo y es mamón también, pero le dicen mamón macho porque no da fruto. Entonces, cuando usted crece, va creciendo la matica, usted no sabe si va a ser mamón que da fruto o va a ser mamón macho. Entonces, así hay creyentes dentro de la congregación. Uno los ve crecer, pero no sabemos si son mamón que dan fruto o son mamón macho. Entonces, no seamos ese mamón macho, sino que seamos de los que damos fruto. ¿Cuántos dicen amén? Ok, ahora sí, hermano, dígame su intervención. ¿Qué tal, hermano? Buen día, hermano Julián. Buen día. Dios le bendiga. Fíjese que ahorita que estaba hablando usted de esta enseñanza, me remonté a mis años de infancia. Mi abuela, que en paz descanse, tenía un terreno muy grande. Era casi una hacienda, se puede decir. Y ahí tenía muchos árboles, entre los cuales tenía el árbol del cedro. Y ella me decía que era un árbol, lógicamente, era muy alto, crecía muy alto. Era un árbol, era un buen árbol. Ella me decía que era un buen árbol y que su madera era incorruptible. Entonces, esa parte también es buena mencionarla. Es un buen árbol, da buena madera y es incorruptible. Crece recto y crece alto y crece siempre. Gracias, hermano. Fíjense lo que les decía, gloria a Dios. Siempre en todo somos enseñables. Los números de Dios perfectos siempre son el 7. Yo traje 6 características. Faltaba una. Entonces hoy se la agregamos con esta, hermano. Esa madera es incorruptible. Amén. Y eso habla del pecado, que no permite, no se corrompe. ¿Por qué se buscaba la madera de acacia, que es la misma del cedro, que es la misma, ya le digo el nombre, yo lo tengo por aquí. Yo se lo busco ahorita y se lo digo. Se le dice, cuando esa madera se mandó a buscar para el tabernáculo, se decía, busca madera de acacia, madera de pirotea, acacia, pirotea y el otro nombre se me va ahorita. Y con ese era que hicieron el lugar donde iban metidos los elementos, que era la vara de Aarón, las tablas de Moisés, porque esa madera de acacia no se corrompe, no se pudre, no se quebranta. Eso habla de que el pecado no entraba en él.
por la misericordia de Dios, yo hice una guía. Dios me dio la oportunidad de hacer una guía sobre todo el tabernáculo y sus elementos. Y en todos los elementos santos, es decir, los que estaban en el lugar santísimo, en el lugar santo, todos eran de la madera de acacia, o el cedro, o la pirotea. Así eran las tres formas que se llamaban. Era porque no se podría. Entonces, si no se pudre, es porque el pecado no entra en él. Y todo el que conoce del tabernáculo entiende que toda la simbología es Cristo. Es incorruptible y no entra pecado en él. Entonces, si nosotros nos compararon con un cedro, esta séptima característica, según lo que lo aportó el varón, es que nosotros así debemos ser, incorruptibles. El pecado no debe entrar en nosotros. Aunque fallamos, estamos en este cuerpo, en esta humanidad. Estar enfocados va a ser muy difícil. Y si acaso llega a acercarse, tenemos dentro, en una de las características, que es repeler estos gusanos, estas plagas que quieren dañar a este árbol. En este caso es el pecado hacia el hombre. Entonces, qué maravilloso saber que ahora tenemos 7 características del cedro, los cuales podemos explotar y entender que nosotros como cristianos, que nosotros como justos, tenemos unas características similares. Y si las ponemos en práctica, vamos a ser unos cristianos victoriosos. ¿Qué opinan? Gloria a Dios. ¿Alguien más? ¿O pastor? Hermano, buenos días, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Yo en la casa también tengo dos muebles que son de cedro y yo a la edad tengo 62 años, tenía yo como 10 años cuando mi abuelita ya los tenía, esos son de ella, bisabuela, y ya existían esos muebles y hasta la fecha los tengo, no se han picado, si yo los tallo muy fuerte con algo, es muy blandita la madera, se marca, e incluso si yo lo pelara, él sigue oliendo a ese olor característico. Y sí, efectivamente, nosotros tenemos tener que ser como ese cedro y seguir creciendo. Esta enseñanza, hermano, me ha reafirmado llevar frutos. Tiene mucho tiempo que está en mi mente y por una cosa, otra cosa, yo creo el temor que tengo que Dios lo ha pedido, lo siento en mí, y es el miedo, hermano, que me ha llegado a no cumplirlo. Cuando sé que la palabra dice que no tema yo porque el Espíritu Santo pondrá palabra en mi boca, pero efectivamente tengo que obedecer. Gracias, hermano. Gloria a Dios. La gloria de Dios se hace manifiesto a través de estos vasos de barro, que aunque tenemos errores, fallamos, damos un mensaje de parte de Dios y por eso es que estamos. Esperemos Dios que podamos, que usted pues que ha visto de cerca un instrumento hecho con esa madera que es perdurable, pero que también es frágil. Es que nosotros como seres humanos, como hijos de Dios, como santos, como justos, aunque somos perdurables, también somos frágiles en ese sentido y debemos estar preparados para cuando vengan situaciones similares. Y no debe tener miedo, no debe sentir temor, porque Dios está con nosotros. Dios es el que nos fortalece. Él es el que adiestra nuestras manos para la batalla, dice la palabra. Él es el que nos lleva de su diestra, y su diestra es de justicia. Entonces, esa palabra para todos ustedes. Dígame, varón, que se atrevió también a... Dios lo bendiga a usted y a su familia. Amén. Llego a la conclusión de la bendita palabra de Dios que el conocimiento es base fundamental para el crecimiento. Y el crecimiento es para una mejora continua. Y nuestras acciones y actitudes es el reflejo de todo lo querido a través de los años dentro de una congregación y
como buen cristiano. Sería todo. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Eso es. Qué bueno, gloria a Dios. Eso es. Entendimos el mensaje. Prepararnos, crecer, el conocimiento nos hace crecer en el Señor. Bueno, hermano, no sé, pastor, ya usted me dice, nos ponemos de pie, vamos a orar, usted va a decir algo. Hermano, pues ya únicamente levantarnos a orar, darle las gracias, hermano, por este estudio. Realmente fue de gran bendición. Nos habla de las características que tenemos, no que debemos de tener, sino que tenemos, porque somos parte del pueblo de Cristo, somos hijos de Dios, y son situaciones, características, atributos que como personas tenemos y debemos de usar, debemos darle uso, porque en efecto Dios nos ha capacitado para esta vida y este camino, para pasar por estos desiertos, para pasar estas colinas y seguir adelante con la ayuda del Señor. Gracias, hermano. Nos ponemos de pie. Me quedo mucho con la característica que tiene el cedro para repeler a los insectos. Me acordé mucho de el Espíritu Santo, que somos templo del Espíritu Santo. Así es. Nos menciona la palabra que nueva criatura somos, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Nos menciona la palabra que no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Amén. Bueno, vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado, Señor Jesucristo, te damos gracias por este estudio, que ha sido de grande bendición, Señor, que ha sido, Padre eterno, en tu voluntad, para mostrarnos, Señor, que tú nos has hecho aptos, nos has capacitado, Señor. Somos nuevas criaturas con atributos, con características, con cualidades que antes no teníamos. Antes de conocerte no las sabíamos, no las teníamos, pero hoy en día dominio propio tenemos, hoy en día templo del Espíritu Santo somos, hoy en día, bendito Rey, somos parte de tu pueblo, parte de los redimidos. Tenemos, Señor, gracias a ti, Señor, de tu gracia, de tu amor y de tu misericordia. Bendito Rey, ayúdanos a vivir conforme al nivel y características que tú nos has dado, Señor, para agradecerte, honrarte, para tener un olor grato a ti, Señor, grato a ti. Asimismo, te agradecemos por la vida del ministro William Peña, que bendiga su familia, bendiga su ministerio, bendiga grandemente su vida, su trabajo, su salud, Señor, que siga proveyendo, pueda seguir proveyendo a sus seres queridos, a su casa, Señor, para tu gloria y honra, bendito Rey. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Damos un fuerte aplauso al Señor. Gracias, ministro. Dios le bendiga y siempre. Dios le bendiga, Dios le guarde. Desde acá, Saludos, un abrazo. hasta Colombia. Dios le guarde, mi hermano. Un abrazo a todos. Amén. Ahí cuando nos retiramos.